Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo streaming de closemi.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Moy? Hola, hola. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es medular para el ecosistema emprendedor. ¿Cuál es el tema, Moy? Es la razón por la cual los emprendimientos no están triunfando como deberían en el ecosistema emprendedor en la región, y vamos a hablar de un enfoque también un poco global. Es decir, vamos a hablar por qué los emprendimientos, tanto en México como en América Latina, tienen que cerrar o mueren antes de cumplir los 3 o 5 años de vida. Sí. Vamos a empezar con el primer punto, en los que creemos que son uno de los factores más importantes: la falta de organizarte en cuanto a la estructura de tu negocio. ¿A qué nos referimos con organizarte en cuanto a la Ok, estructura? nos lanzamos, es un proceso de tres el que debemos llevar al crear un negocio. Debes de tener bien centrada tu idea, debes de ejecutarla y validarla en un modelo de negocios, y por último tener la estructura de tu plan de negocios. Otro de los temas que está muy relacionado con la desaparición de los emprendimientos antes de 3 años está la falta de capacitación o educación por parte del emprendedor. Es decir, que cuando nosotros queremos abrir un negocio, nunca nos acercamos con alguien experto que pueda guiarnos en temas tan importantes como la parte de estructura de costos, que es un tema que todos los emprendedores dejan de lado, que no toman en cuenta cuánto les está costando en realidad producir o llevar el servicio que están ofreciendo en el mercado. Por otro lado, también la falta de formación de nuestros emprendedores en el área de validación, que ya lo hablamos la semana pasada, que es un tema también fundamental en el área o en el ecosistema emprendedor. Entonces, la falta de capacitación de nuestros emprendedores es una de las causas por las cuales los emprendimientos están desapareciendo tan pronto. Va un poquito más allá de eso, de que queremos capacitarnos ya cuando estamos a punto de emprender, cuando eso debería ser una educación que vemos desde la primaria, bueno, exagerando un poco, Ajá. pero hay carreras en las cuales no se ve ni siquiera una materia de negocios. Salen dentistas, salen nutriólogos, salen incluso administrativos, que no vieron una materia tan siquiera para poder empezar tu micronegocio. Es decir, que el tiempo adecuado para capacitarte, para poder emprender, es antes, muchísimo antes de abrir tu negocio. ¿Por qué? Porque hay temas tan fundamentales como las finanzas y la contabilidad, que es algo vital para tu negocio y que si bien no vamos a ser contadores, vamos a saber lo básico para poder llevar el control de nuestro emprendimiento. Queremos empezar con finanzas empresariales, cuando antes debemos llevar un proceso de finanzas personales, saber cómo están tus números y ver si puedes subsistir con el emprendimiento que quieres llevar a cabo. Ponía como ejemplo, como chiste tal vez, pero el emprendimiento desde niños, ¿cómo va a ayudarnos? El hecho de que un niño empiece a vender puede desarrollarle muchas capacidades, como perder el miedo, el pánico escénico, empezar a desarrollar esa capacidad de negociación y de trato con otras personas. Efectivamente, para empezar, necesitamos conocer como emprendedores cuál es nuestro gasto personal, cuánto requerimos para que nosotros y nuestra familia podamos salir adelante durante nuestro mes, por ejemplo, durante el mes, cuál es el presupuesto que necesitamos para cubrir todas las necesidades de nuestra familia, es decir, gastos como la alimentación, la educación, los pagos de servicios, y muchas veces ni siquiera sabemos como emprendedores cuánto gastamos de manera personal durante un mes en todo este tipo de rubros. Entonces es de vital importancia. ¿Por qué? Porque cuando abrimos un emprendimiento es necesario ponernos un salario. Muchas veces como emprendedores creemos que solamente cuando haya utilidad vamos a poder obtener algún pago como dueños del emprendimiento, y no debe ser así. Desde el inicio debemos establecernos un salario para poder cubrir estas necesidades mensuales personales. ¿Estás de acuerdo, Mo? Sin querer, o tal vez por falta de conocimiento, nos estamos comiendo a la empresa, cuando debería haber un salario Sí. destinado para nosotros, para poder llevar el emprendimiento y que la empresa empiece a crecer. Entonces vemos, si le gano 5 pesos, todo viene para mí y solamente reinvierto, pero deberías de ir capitalizando tu propio negocio para reinversión, para crecimiento, para pensar en contratar a alguien que lo haga por ti incluso.
Que viene entonces ahora sí como que el tip, ¿no? Recuerden que cuanto menos los primeros 3 años de vida de su emprendimiento, todo lo que generen de ganancias o utilidades deberían reinvertirse en el negocio y no pagarse como utilidades ni tampoco como salario, sino eso, reinvertirlo cuando menos los primeros 3 años para capitalizar el negocio. ¿Estás de acuerdo, Amor? Intentarlo. Sabemos que tal vez la Intentarlo. situación es un poco complicada y lo decimos en los cursos, deben de ir guardando ese dinero, pero sabemos que la situación a veces no da para eso y nos estamos comiendo la empresa. Está bien hasta cierto punto, pero considerar qué tanto puedes estar agarrando de tu empresa y qué tanto debes de guardar para seguir creciendo tu negocio. Así es. Y bueno, otro de los factores que son la causa de la desaparición de estos emprendimientos también es la falta de recursos, la falta de dinero. Es una de las causas principales, pero efectivamente, si no tenemos el capital para comenzar el emprendimiento, somos emprendedores. Siempre decimos que no se requiere todo el capital o no se requiere tener cantidades enormes de dinero para poder emprender. ¿Estás o no de acuerdo? Sí, viene un problema de que creemos, o al menos hay muchas personas que quieren empezar su emprendimiento con dinero de gobierno, por así decirlo. Está bien, puedes participar para algunas convocatorias, pero recomendamos que tu emprendimiento lleve un proceso de validación. Y en este proceso de validación no requieres de mucho dinero, o al menos deberías de hacer un emprendimiento de una forma ligera que no te cueste tanto y que con tus propios recursos puedas empezar a emprender. Es decir, hay que fracasar porque si va a fracasar nuestro primer emprendimiento, deberíamos hacerlo de manera fácil, de manera económica y de manera rápida. Entonces, recuerden que después de haber abierto nuestro emprendimiento, tenemos 3 meses para decir si está funcionando o no, si es necesario hacer iteraciones, es decir, algún cambio en el modelo de negocio o en el producto o servicio para mejorarlo y que realmente sea algo deseable, como lo decías, para el mercado. Entonces, es necesario hacerlo de esta manera. Como decía mi abuelito cuando iba a bailar, si va a tronar la rodilla, que truene, pero él se va a divertir en ese transcurso. Me recordó. Bueno, que no les truene la rodilla, pero entonces ese es otro de los factores. También tenemos, cuando menos en nuestro país, en México, los desincentivos fiscales, es decir, que Hacienda, la Secretaría de Hacienda, nos impone tantos impuestos que los emprendimientos fracasan. Entonces, Pero es por nuestro bien. fracasar es por nuestro bien. No, O los sea, impuestos. sí nos proporciona, los errores nos proporcionan más aprendizajes que el haberlo hecho bien desde el principio, pero el hecho de que Hacienda nos coloque tantos impuestos sabiendo que somos empresas, ni siquiera empresas, que somos negocios nacientes, la verdad es que es muy pesado para los emprendedores. Entonces, es también, desde mi punto de vista, uno de los factores que determina la desaparición de nuestros emprendimientos. No sé si estoy de acuerdo. Lo hemos visto en los cursos cuando estamos dando plan de negocios, damos mercadotecnia, damos toda la estructura de tu empresa, pero cuando llegamos a finanzas y entre sus números vemos que mínimo el 36% va destinado para el pago de impuestos, es ahí donde se quedan, pues no me conviene mi negocio. Realmente tienen que verlo por otra parte en la cual tú tienes la solvencia para pagar esos impuestos y para poder llevar a cabo tu emprendimiento. Y viene en parte lo que hablábamos en el primer punto, es la falta de información o de saber cuándo emprender y los términos necesarios para el emprendimiento. Y bueno, entonces para terminar con el tema del día de hoy, simplemente les vamos a dejar con los consejos básicos. Y bueno, ¿cuáles son? Hay que prepararse antes de emprender, antes de lanzarse, de pasar de ser empleado a un autoempleado, necesitamos capacitarnos, necesitamos identificar nuestras debilidades, dónde requiero ayuda y hay que acercarnos. Aquí en Yucatán tenemos el Instituto Yucateco del Emprendedor, que es el que les ayuda y les proporciona información y capacitación a nuestros emprendedores. Sí, de lo que hablábamos también, un poco más de capacitación, no nada más en el ámbito emprendedor, sino tener la habilidad de poder desenvolverte en un ecosistema que requiere de eso. Puede ser muy bueno en la escuela, pero también requiere ser muy bueno hablando, tal vez no de temas específicos, pero sí de hacer conectes y conocer a personas para que más adelante te puedan ayudar a validar tu negocio. Recuerden siempre que no tienen la idea más genial del mundo, recuerden que
podemos pensar o tener la hipótesis de que nuestro producto o servicio es algo que todo el mundo va a comprar, pero si no lo he validado, si no lo he comprobado, no tengo nada. Entonces recuerden que antes de emprender, antes de comenzar a producir en masa, antes de querer de promocionar a todo lo que da este servicio, necesitamos validarlo. ¿Estás de acuerdo? Sí, la validación, como hablábamos la semana pasada, no debe de ser con personas cercanas. Ellos siempre te van a decir que sí quieren tu producto, pero en cuanto tú empiezas el emprendimiento, van a querer ese producto incluso gratuito. Entonces no es la persona oportuna para poder validar. Y tu mamá pues se va a comprar, porque es su mamá, lo que tú vendas. Efectivamente. Y la falta de dinero no siempre es uno de los motivos por los cuales el emprendimiento falla. Yo pienso más bien que es por la falta de clientes. ¿Por qué? Porque no valida el producto, porque no es algo que la gente quiere. Entonces, recuerda que si tu prototipo no te dio vergüenza, entonces quiere decir que tardaste mucho en sacarlo a la venta. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook. Y estamos en Facebook como CloserMe.com, estamos en YouTube como CloserMe.com. No olviden darle like y compartir. Y bueno, esto es todo de nuestra parte. Nos estamos viendo la próxima semana con otra de esos pequeños videos que enriquecen un poco lo que queremos dar a entender de emprendimiento en nuestra página. Exactamente. Entonces nos vemos hasta la próxima. Bye.